Me voy a quitar estos lentes porque esta luz no me ve. Entonces, sí, realmente le damos la bienvenida y estamos muy contentos porque hoy vamos a tener una actividad sin desperdicios. Vamos a tener la conferencia titulada Impacto de la corrupción en los derechos humanos. A dar paso a nuestra amiga Edesa Mateo, quien tiene la bienvenida formal de este evento. Buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí porque hoy se celebra el Día de la Corrupción y mañana se celebra el Día de los Derechos Humanos. Entonces, Marcha Verde ha querido, como siempre, estar presente porque es algo que estamos adoleciendo todos los dominicanos. Digo todos los dominicanos porque es lo que nos concierne a nosotros, pero la corrupción ha arropado muchos países que todos conocemos y por esa razón estamos aquí. Entonces, no hay mejor persona para haberlo invitado y él aceptar nuestra invitación, el doctor Padre Barrios, que todos conocemos. Una persona que ahora aprovecho para darle las gracias porque no solamente le ha abierto la puerta a Marcha Verde, le ha abierto la puerta a la comunidad. Esta es una iglesia como yo no conozco otra, donde la comunidad hace el número uno, porque el Padre Barrios así lo ha hecho. Y queremos, Padre, decirle que estamos muy agradecidos de que usted nos haya abierto la puerta de la iglesia. Aparte de eso, vamos a tener un banquete esta noche, porque el Padre es una persona muy capacitada y tiene una preparación vasta para podernos ayudar a entender cómo la corrupción nos afecta en nuestros derechos humanos. Así que sin más, vamos a tener a nuestro Padre aquí y quiero un aplauso, por lo menos de agradecimiento al Padre. Muy buenas noches. Bueno, bienvenido y bienvenida. Nosotros nos gusta decir que esta es la iglesia del pueblo. Amén. Este es un tema bastante interesante. Para mí es un honor que se me haya invitado a poder compartir, reflexionar. Y si usted, pues, ya me conoce, yo siempre trato de buscar una manera, cómo es que, más allá de dar información y un juego de palabras, de intelectualizar mucho, me gusta ver cómo es que podemos concretizar algo de resistir y combatir. Y no salir de aquí sin una agenda concreta. Porque podemos hablar y señalar todo lo que está pasando con la corrupción. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es lo más que me interesa a mí. ¿Está claro? Así que lo otro es, en metodología, me gusta la interacción, ¿verdad? Así que si usted salta con una cosa ahí, no espere hasta lo último, tráigalo, levante la mano y le damos espacio, pero no me dé un discurso, porque entonces lo voy a mandar a sentar. ¿Está bien? Y si está sentado, lo voy a mandar a callar. Es que me ayude a desarrollar todo esto. Lo primero que me gusta a mí en todo esto de estas presentaciones es tener claro desde el principio la definición de los términos. Porque estamos hablando de corrupción y estamos hablando de derechos humanos. Pero ¿qué entendemos por esto? ¿Verdad? ¿Cuáles son otras vertientes que son sumamente importantes? Como por ejemplo, en el área de la corrupción, para mí es sumamente importante tener claro el derecho a la verdad. Porque hay gente que se le metió en la cabeza que no tenemos el derecho a la verdad, que eso no nos corresponde. Hay gente que tiene esta idea errónea de que yo no puedo resistir la verdad. ¿En quién te digo a ti que yo no puedo resistirla? Y esto sucede hasta en cosas del diario vivir
que se murió mamá y hay que llevarme a mí, como que está grave, ya está muerta, pero hay que llevarme a mí hasta el aeropuerto que está grave, porque cuando llegue allá es que me lo van a decir, porque me puede dar algo. Oye, esta cosa. O sea, como que alguien entiende que yo no puedo resistir la verdad. Y esto es una de las cosas que tenemos que combatir. Porque el derecho a la verdad es una forma de reparación. Si es que vamos a reparar algo, vamos a comenzar primeramente por reconocer el derecho a la verdad. Porque estas verdades a medias, esto de ocultar información, a mí me preocupa mucho. Entonces, ¿cómo es que las víctimas pueden pasar por un proceso de reparación donde conozcan lo que llamamos el derecho a la verdad? Podemos decir que esto es una dimensión individual, pero va más allá de eso. Porque entonces se va a mover de lo personal a lo interpersonal a lo colectivo. Esas son las tres dimensiones que siempre para mí son importantes en todo esto que se llama un activismo que deje como resultado que domine el aspecto de los derechos humanos. Lo personal no es la meta. Lo interpersonal tampoco es la meta. Siempre la meta tiene que ser la colectividad, el aspecto de la comunidad. Pero en algún sitio tiene que comenzar. Y si va a comenzar en un sitio, tiene que ser lo personal. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y entonces, si nos vamos a meter en este tema esta noche, tenemos que tener ese aspecto bien claro desde el principio. Hay gente que quiere hacer una revolución que requiere una serie de cambios de valores en las creencias de la comunidad, pero todavía yo estoy rezagado y todavía estoy atrás y no quiero bregar con mis contradicciones. Y esto es parte de esto que vamos a profundizar, porque es parte de lo que se llama corrupción, que yo puedo estar combatiendo la corrupción, pero yo soy un corrupto en un sinnúmero de cosas en mi diario vivir. ¿Y qué es la corrupción? ¿Alguien sabe eso de corrupción? Porque eso que vamos a hablar de eso esta noche. ¿Quién se atreve? ¿Qué es corrupción? Yo lo veo desde un punto de vista básico. La corrupción sugiere que hay algo sólido, algo que ya está y que de repente se deshace. En el concepto de corrupción política, por ejemplo, se asume o se presume que hay ciertas directrices éticas, morales o de esa índole que existen y que por razones ya sea de interés monetario o de intereses de cierto núcleo, cierto grupo, se sale de esas directrices. Y eso es lo que yo pienso cuando pienso de corrupción. Es violentar aquello que ya existe o que se espera desde aquellos que nos sirven de líderes. Es como algo básico que rompe lo que debe ser o lo que se espera. O sea que es una acción humana. Exacto. Que va a transgredir. Y tiene dos aspectos aquí bien importantes, lo legal y lo ético. Es una acción humana que de alguna manera violenta, pero que entonces hay que entender también que hay leyes injustas. Hay unas éticas que no tienen unos principios de la preservación humana. O sea, todo lo que Hitler hizo era legal. Él no violentó la ley. Aquí la esclavitud era legal y una persona esclava que huía estaba transgrediendo la ley, está violentando la ley. Y entonces le llamaban y lo ponían ahí, le llamaban la atención y decían: ¿cómo usted se atreve a violar la ley cuando la ley dice que usted no puede huir de su amo? O sea, que hay una manera de cómo legalizar la opresión. Y esto siempre se tiene que tomar dentro del contexto de qué es lo que vamos a transgredir, porque hay situaciones que tú tienes que transgredir unas leyes que son injustas.
Y de esto pues hemos entrado hasta en procesos de encarcelación. No solamente está la corrupción como una transgresión de las normas legales y éticas, entonces está el concepto de impunidad. Porque entonces para mí se me hace difícil, casi imposible separarlo, la corrupción de la impunidad. Y la impunidad, hubo un tiempo que, vamos a coger por ejemplo el contexto de la República Dominicana, había ahí unas vacas y unos toros sagrados que usted no tocaba. Usted no los podía tocar. Yo recuerdo la primera vez en los 70 que a mí la policía me quitó el pasaporte, ese peaje de las Américas, que eso nadie se para ahí. Ese día, yo no me paraba los viernes que iba a recoger una gente ahí, pero ese día había 4 policías. O sea, no había manera de yo pasar como hacía sin llevarme a uno, pues tuve que parar. Que estamos haciendo inspección ya, pero esto está interesante. Me encontraron la falta. ¿Cuál era la falta? Que tenía que tener un botiquín y 2 llantas de repuesto. Oye, esa vaina, yo le digo al hombre, yo te voy a dar $10 por cada carro que tú pares y le encuentres el botiquín y las 2 llantas. A mí no me interesan los carros que pasan, a mí lo que me interesa es el suyo. Ya, pues está bien. Yo nunca había negociado, sinceramente, nunca había negociado en dólares por más de $5. Ya yo iba por 25 y me están esperando en el aeropuerto. Y yo dije, este huevo quiere sal. ¿Está bien? Cuando llega el sargento, que es el que va a resolver, dije, mira, yo tengo que irme. Estoy hablando en el 72. Un billete de $50. Pongo en el pasaporte. Dice, yo tengo mis papeles al día. Y se lo doy. Cuando él lo abre, que ve el billete de 50, dice, mire, se le quedó un dinero ahí. Estoy cogido. Aquí hay algo que yo no entiendo. ¿Está bien? Él me está rechazando. Y al rato, preso. Un viernes, en el 72, me encontraron martes. Porque no tenía documento y no tenía nada. Y no sabían, hasta si yo era haitiano, querían traer a lo que yo era. Cuando me dijeron, mira, yo creo que era el pasaporte, lo que querían. Yo andaba con el pasaporte, el pasaje. Me fui a la embajada. Te vamos a dar el pasaporte, tienes que acusar. Llamé a unos amigos abogados y me dijeron, acusa a todo el mundo desde diente para abajo. ¿Cómo que había un coronel que me quitó el pasaporte en el Palacio de la Policía. Había 2 tenientes. No, esos no estaban ahí, muchachos. ¿Tú te crees un lío? Acusa de ahí para abajo. Le dan la investigación al coronel que me quitó el pasaporte. Le dio no sé yo cuántas veces la cara al sargento por fresco y quitarme el pasaporte. Y él fue el que me lo quitó. Pero me dijeron, esa gente tú no la tocas. ¿Ves? Esa es parte de esa impunidad. La impunidad cambió en la República Dominicana para poder entender este concepto de la corrupción. ¿Cómo cambió? Que entonces ha sido firmante de tantos acuerdos de derechos humanos que se han visto obligados a hacer lo que no querían hacer. Y ahora tienen que hacer arrestos, ahora tienen que hacer acusaciones. Pero eso no quiere decir que se eliminó la impunidad. No, la impunidad como un modo diferente. ¿Ves? Por ejemplo, consíguete un investigador especial que está promedio de 3 a 5 años haciendo una investigación y a los 4 años votan. Usted sabe que en estos aspectos legales el nuevo fiscal que viene a hacer la investigación no puede usar los documentos que el otro estaba acumulado en 4 años. Tiene que empezar de nuevo. Y por eso una investigación puede tener 20 o 25 años, porque cada 4 años votan al que estaba haciendo la investigación. Eso se llama impunidad. Eso es una manera legal de usted defender a quienes cometieron el crimen. Otro aspecto en la corrupción con esta impunidad es, como le dijeron a un amigo mío, mira, él le vendía toda la droga en Santiago a todos esos militares. Mi hermano, usted está caliente, usted no lo salva a nadie, pero lo vamos a arrestar, va a salir culpable, vamos a decir que le quitamos las propiedades, solamente le vamos a quitar el 10%, pero eso la gente no lo tiene que saber.
tiene que estar en La Victoria a las 11 de la noche. Y a las 6 de la mañana el chofer lo iba a buscar. Pero tienes que dormir en La Victoria. Y después tú te lo encontrabas en el Conde. Adiós, fulano. ¿Y qué tú haces por ahí? Paseándote por todo el Conde. Y con la familia, para arriba y para abajo, disfrutando su riqueza. Eso es impunidad. ¿Entiendes? En el caso de Evariste, el BAE, yo fui parte de un grupo que nos paramos 3 meses. Y BAE en Najayo era el único preso, y nos daba pena, el único preso que no recibía visitas. Nadie iba a visitar a BAE. Por supuesto, era una vaina bien sarcástica que nos invitaron, porque nosotros sabíamos que el hombre no estaba ahí. Pero oficialmente, él estaba en Najayo. Pero él no estaba en Najayo, estaba en su casa. ¿Está bien? El otro aspecto de la impunidad con la corrupción es: sale culpable, porque hay que arrestarte, no podemos protegerte, va a salir culpable y te vamos a llevar preso y camino a la cárcel, inférmate. Que te vamos a dar arresto. Yo conozco gente en 7 años que están arrestados en la casa porque están enfermitos. Eso se llama impunidad. Lo interesante de todo esto es que nosotros podemos seguir mencionando casos como este en la República Dominicana. Nosotros hacemos eso aquí también. De los country clubs, de las cárceles, de las prisiones, son unas cárceles donde meten a una gente de dinero. ¿Usted se acuerda del caso de Martha Stewart? Entonces esto lo bregan con el think tank y toda la cuestión de los medios de comunicación de cómo es que le vamos a llamar al crimen. Hasta el día de hoy, Martha Stewart estuvo presa por manejo inapropiado de dinero. ¿Qué es manejo inapropiado de dinero? Robo. Que se lo robó. Se lo robó. Pero no usan esa palabra. Si fuera el hijo o la hija de Moncho Matapueblo, le dicen pillo, le dicen pilla, porque eso es lo que ella es. Ella cogió lo que no le correspondía, pero no, manejo inapropiado de dinero, que usted lo lee 3 o 4 veces y ¿qué es? ¿Ah? 18 meses en una cárcel de country club, que el desayuno, almuerzo y comida es por menú, celda privada, con internet, laptop y celular. ¿Quién paga eso? Tú y yo. Y entonces nos quejamos que los presos de lugar que salgan quieren un televisor plasma y nosotros entendemos que no tienen ningún derecho, que no tengan nada, que es más, que ni estudien, castígalos, pero ahí están estos. Y entonces los presos que yo conozco que salen de la cárcel no consiguen trabajo. A esta gente va montado y para universidades y a enseñar y a publicar libros y a dar conferencias y ahora son más famosos que antes de entrar. Eso se llama impunidad. O sea, ¿cómo es que se va a administrar la ley hacia unas personas que les quite toda la responsabilidad que tienen en todo este aspecto? Que el derecho internacional, dentro del contexto de derechos humanos, usted lo puede coger de, por ejemplo, la Corte Internacional. Estados Unidos, que es un país que tanta vascuencia habla de derechos humanos y protección de la democracia, no es parte de la Corte Internacional. Y esto se vio bien claro cuando el caso de Saddam Hussein. Porque Saddam no tenía miedo de venir a la Corte, pero quería la Corte Internacional. Y Estados Unidos decidió que tenía que ser una Corte local porque la podía manipular. Una Corte Internacional, Saddam iba a reconocer que le dieron armas de destrucción masiva. ¿Pero quién le dio las armas de destrucción masiva? Estados Unidos. Una Corte Internacional iba a decir que en el 83 Saddam usó armas químicas contra el pueblo y mató más de 27.000 personas. ¿Quién protegió a Saddam en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Estados Unidos. Porque tenía el derecho y el poder de vetar cualquier resolución. Y fue un voto de, para ese tiempo que eran 12 miembros, 11 diciendo hay que condenar a Saddam y uno vetó, que ese es el disparate más grande que usted se puede imaginar de corrupción.
en las Naciones Unidas, 5 países con la capacidad de un voto, de vetar, y uno puede ser más que 12, que en aquel tiempo ahora son 14. Pues, ¿cómo? O sea, si usted sabe contar, usted sabe que uno no puede ser más que 13, es una votación. Pero así es que se produce este tipo de impunidad. Derechos humanos. Ese es otro término que tenemos que tenerlo claro. Porque en derechos humanos, a mí lo que más me interesa es la vida de un ser humano. Entonces, si vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de impunidad, ¿cómo es que en derechos humanos no hemos resuelto el asunto de garantizarle la vida a un ser humano? Yo leí esta mañana que en Yemen están muriendo alrededor de 24.000 niños al día de hambre. Eso no sale en los medios de comunicación. Y la pregunta es, ¿por qué no sale en los medios de comunicación? ¿Por qué lo mantienen oculto? El estado de Texas, 7 niños que murieron en un año, declaró una zona de emergencia, porque los 7 murieron en sala de emergencia, sin ver al médico. No llegaron. Eso fue hace 3 años. Ese mismo año, 23 niños murieron en el hospital presbiteriano. Todos dominicanos. Nunca vieron al médico. Eso no fue la ciudad. Eso no fue el estado. Fue solo un hospital que tiene una responsabilidad de darle servicios médicos a esta comunidad. Eso nunca estuvo en los medios de comunicación. Y aquellos por 7, que uno es mucho, déjame decirle, pero cómo una cosa puede ser más importante que otra, es lo que yo me preocupo, cuando se pierde toda esta sensibilidad. El derecho humano a comer, a tener un hogar, porque esto no es prioridad en un proceso democrático. Este se supone que económicamente sea uno de los países más ricos del mundo. ¿O es que usted ha visto o no ha visto la estadística de cuánta gente muere al año porque no tienen que comer aquí en Estados Unidos? La cantidad de gente que muere en un día como hoy porque están durmiendo en la calle. ¿Dónde está la garantía de los derechos humanos? Fuera de control por completo los crímenes de odio en la ciudad de Nueva York, que usted no tiene ningún derecho si es una persona homosexual o lesbiana. No tiene ningún derecho en esta ciudad. Y eso es a cada rato que matan a alguien. ¿Y qué hace la policía? Cuando usted lo va a reportar, no, que no caiga en la categoría de crimen de odio, sino un crimen. Es porque lo mataron porque era gay, porque era lesbiana. Sí, pero no vamos a decir eso. Vamos a decir que lo mataron. ¿Qué garantías tiene entonces uno como derechos humanos? Donde yo doy clase, en John Jay College, que llevo ahí como 30 años, esa universidad tiene 18.000 estudiantes. De los 18.000, mal contado, hemos descubierto que nosotros tenemos 1.500 estudiantes que son homeless, que quieren las clases de noche para poderse quedar dentro del edificio viviendo. Y después por la mañana se van al gimnasio a bañarse. Y después se van para la cafetería a estar chequeando quién va a votar qué para pedirlo y comérselo. Eso es una vergüenza y una afrenta a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué esto no nos preocupa? Esa es parte de todo este proceso.
Usted sabe muy bien que es bien difícil en los países nuestros ver gente durmiendo en la calle. Es más fácil ver perros y gatos. Aquí usted no encuentra perros y gatos. Es más, en casa se metió una dichosa gata. Y no solamente se metió, se parió allí 11 gatitos. Y yo fui y lo reporté para que me la vayan a sacar. Ah, pues mire, me buscó un problema. ¿Por qué? Porque no, nosotros no vamos a bregar con eso, pero ya que usted vino, lo tenemos que chequear. Ahí a cada rato iban a chequear los gatos, no a chequearnos a nosotros, si tenemos que comer o no. Si yo le había hecho algo a los malditos gatos esos. Y ahora me jodí yo con los gatos esto aquí. Y no podía hacer nada, porque hay una cosa que se llama trespacito, ¿verdad? Pero estate quieto, que esta gente meten preso. Nunca se me olvida cuando ahí en New Jersey un pitbull atacó a un nene, le destrozó toda la cara y el juez dijo, dale para abajo, ejecútalo. Ah, pues vinieron estos, un grupo de rescate así como Rambo, ¿verdad? Y de noche se metieron al sitio donde tenían el perro, lo rescataron y se lo trajeron para la ciudad de Nueva York, porque la ley no corresponde, la de allá con la de acá, y le salvaron la vida al pitbull. Y aquí tenemos a más de 3.000 gente esperando para ser ejecutados y a nadie se le ocurre crear un contingente de rescate para sacarlo de la cárcel. Están dispuestos a firmarlo con una condición. Ponga ahí una cláusula que jamás usted trae a un ciudadano de Estados Unidos o de Israel a este tribunal. Y nosotros somos parte del tribunal. Si no, no firmamos nada. No solo puede ser, pues no firmamos nada. Y atrévanse a arrestar a uno de los nuestros. Que le hacemos una invasión, le hacemos un cambio de gobierno, le metemos un bloqueo. Esta gente hace de todo, en violación a los derechos humanos. Y le importa 3 pepinos. Bien perverso. ¿Está bien? El derecho a la vida. Eso, cada vez que yo me tiro por ahí y me encuentro toda esta gente que vendiendo seguros médicos, eso es una charlatanería. Eso es una falta de respeto a la dignidad humana. No el que está vendiendo, es que haya que comprar un seguro médico. Y entonces ahora lo han puesto de una manera que cuando usted va a rendir los impuestos, si usted no tiene un seguro médico, lo agarra ahí y tiene que salir a buscarlo. A ver, es obligado que te tiene que buscar un seguro médico. Como me decía un policía ahí que me paró en New Jersey, él tenía razón, ¿verdad? Yo entré a coger gasolina, no me puse el cinturón y vengo entretenido y salí y me vio y ya. Cuando me para me dice, usted no tiene cinturón, si usted tiene razón. ¿Y qué pasó? Me bajé a coger gasolina y me descuidé y tengo que dar una infracción. Sí, está bien, yo entiendo, me la gané. Y de momento yo, déjame ver, ven acá hermano, ¿y cuál es la preocupación suya de que yo me ponga un cinturón? No, su vida. Para nosotros es importante su vida, ¿verdad? Y yo tengo que protegerlo. Y dice, pero yo no tengo seguro médico y esta mañana yo no comí. Eso no es el problema. No, pero usted me dijo a mí que a usted le interesa mi vida. ¿Qué vamos a ver que eso no es el problema suyo? ¿Entiende? Y él mismo se dio cuenta del disparate, ¿verdad? Y dice, bueno, que me dijeron que dijera eso, que nos interesa su vida. Ok, está bien, mi hijo, dame el boleto ese que me voy. Pero estas son las cosas de cosmetología que cuando tiene que ver con todo este aspecto del derecho humano. Lo otro que, porque por ejemplo, le decía yo a alguien hoy, uno de los países con más leyes de protección humana se llama la República Dominicana. Nosotros tenemos leyes para cualquier vaina que usted se quiera inventar ahora mismo. Invéntesela para que usted vea que tenemos una ley. El problema no es de ley, es de orden. No hay orden. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley. Y este concepto de corrupción es el que empieza a entrar en todo esto, ¿verdad? El enforcement, la aplicación, la ejecución de cómo lo hacemos. Esto es un problema serio.
Yo recuerdo cuando alguien que acusaron de enriquecimiento ilícito, una jueza en la República Dominicana dijo que no hay una ley que prohíba el enriquecimiento ilícito. Eso está bien interesante, ¿verdad? O sea, una persona que entra a una oficina, a una posición de gobierno con un equivalente de, vamos a decir, $100, 40.000, y ahora tiene 40 millones de dólares. ¿Cuántos años? Muchísimo ya. En menos de 8 años. Entonces tú dices, pero debería dar una explicación cómo fue que acumuló 40 millones con el salario ese que le dan. No tiene que dar ninguna explicación. Aquí no hay ninguna ley que prohíba el enriquecimiento ilícito. Oye, qué disparate es. Pero esa es la manera, ¿verdad?, de cómo robar de una manera que sea legal. Bueno, es que los hay, sí, pero entonces, yo quiero ahora bregar con otro aspecto. ¿Qué podemos hacer? Porque yo no quiero que usted salga de aquí, coño, esto está jodido, esto no arregla nada. ¿Entiende? No, yo quiero que usted salga de aquí diciendo, esto tiene arreglo. Es posible. ¿Está bien? Es posible hacer un cambio. Pero ¿dónde es que se puede dar esto? Mire, hay una serie de cosas que yo me puse a estar enumerando. ¿Qué tal si se asume y se fomenta la sensibilidad hacia la defraudación y la corrupción, tomando conciencia de los daños que ocasionan y de la importancia de eliminar estas prácticas? Pero esto requiere lo que aparece en el libro favorito mío de la Biblia, que se llama el libro de Santiago, capítulo 2, donde dice, no me digas que tienes fe, que yo no lo quiero oír. No me lo digas. Enséñame lo que tú haces, a ver si yo me doy cuenta que tú tienes fe. Es como, no me digas lo que tengo que hacer, enséñame lo que tengo que hacer. Enséñamelo. Porque hablando, habla cualquiera. Pero ¿por qué es que yo no puedo convencer hacia una formación de ética moral diferente? Yo no sé si usted recuerda cómo hasta los 70 la ética moral de Eugenio María de Hostos era obligatoria en la República Dominicana y en muchos países latinoamericanos. ¿Está bien? Que dicho sea de paso, nosotros la redescubrimos cuando el exilio de don Juan Bosch a Puerto Rico. Nosotros no sabemos ni quién coño era Eugenio María de Hostos, porque no había manera de enseñar a Eugenio María de Hostos sin despertar la conciencia nacionalista, independentista del pueblo puertorriqueño. Por lo tanto, esconde eso. No le vaya a dar a esta gente con ser independentista y hacerse libre. Y no nos lo permitía. Y llega don Juan allá y se pone a rebuscar y ha sacado todo este aparataje de la ética moral de Eugenio María de Hostos. ¿Está bien? Pero eso desapareció en la República Dominicana. Y en Chile y Argentina. En la mayoría de estos países era prácticamente obligatorio estudiar toda ética de la moral. Porque no era una filosofía sistemática de pensar, era una filosofía social de cómo yo viví, que es el aspecto del cual habla Santiago cuando dice, no me digas que tienes fe, enséñame lo que tú haces y yo te voy a decir que tú tienes, si tú tienes fe. O sea, no me digas ni tan siquiera que tú crees en Dios. Enséñame lo que tú haces y yo te voy a decir que tú eres una persona que cree en Dios. Y ahí es que ha estado el punto más serio en todo esto que se llama combatir la corrupción. Que los que queremos combatir la corrupción, como que no tenemos mucha moral para criticar. Estamos embarrados. Y mi abuela me decía, cuando tú pones un dedo a señalar para allá,
4 señalando yo. Mira, mírate eso, mírate eso. ¿Cuánto te están apuntando a ti, mi hijo? Dice, ay, yo no quiero ver. Dice, si usted tiene techo de cristal, debe estar tirando piedra. Tiene que hablar. Por eso que, o sea, en el aspecto cristiano, que es lo que le digo a mi gente acá, el cristianismo no es una manera de pensar, es una manera de vivir. En el aspecto del marxismo, el marxismo no es una manera de pensar, es una manera de vivir. En el aspecto de los derechos humanos, no es una manera de pensar, es una manera de vivir. Y aquí es que tenemos que revisarnos todos que estamos aquí. Porque entonces, si yo no puedo convencer al que está sentado al lado mío, ¿cómo yo voy a convencer a todos esos corruptos que están sentados ahí en el gobierno? Ese es un paso para empezar. ¿Por qué es que este tema no se habla como una cátedra de un currículo escolar? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos pasó? Y tenemos gente, miren, no solamente por mencionar a Eugenio María de Hostos, pero hay una gente en la República Dominicana como Salomé Ureña y otra gente más que te dice, pero ven acá, ¿y qué pasó con estos escritos? ¿Ah? No hay cosa que me moleste más a mí que me vengan a sacar que don Juan Bosch no robó. ¿Y a mí qué me importa eso? Eso yo lo tengo claro. Yo lo que quiero hablar es otra cosa, si tú estás robando o si tú no estás robando. Dime si tú estás robando. No me venga a ponerme ejemplo de que Jesús y otros pensadores, Martin Luther King, toda esta gente vivía una vida con una ética. Yo quiero saber cómo es que tú y yo lo estamos viviendo. ¿Y por qué es que no podemos hacer una transformación de convencer a otra gente de ser parte de toda esta ética de convivencia? Un currículo de ética moral nos caería muy bien. Yo no sé si esto se está enseñando en los partidos políticos antes de reclutar su gente para liderazgo. No vendría muy mal, ¿verdad? Si pudiéramos pasar a un sinnúmero de gente por una escuelita de esta. Lidio Cadet, que era cura, lo tienen como presidente del Comité de Ética de Pérez. Él y yo nos dimos una enredada en Guachupita. Eso fue cuando él metió la pata y lo tuvieron que silenciar, que dijo que el marco mío no piensa. ¿No se acuerda de eso? El marco mío piensa, pero sienta prioridades. En derechos humanos hay que sentar prioridades. Porque eso se lo digo yo a mi gente aquí. ¿De qué vale la pena tú hablarle de Jesús a una persona que no ha comido? Vamos a ver. ¿De qué le sirve Jesús a uno que le van a dar un desposé? No le sirve de nada. Está viviendo en la calle y tú estás hablando y que de Jesús, llévatelo para la casa entonces. Dale un hogar ahí caliente y dale comida y después cuando tenga tiempo, háblale de esa cosa que tú llamas Jesús. Y a ver si hace sentido. Pero no, yo quiero establecer una ética fuera de unos parámetros que no le hace sentido al pueblo. Pues el malcomido piensa, pero piensa de una manera diferente. Está bien, métase eso claro en la cabeza, porque hay que sentar prioridades. ¿Qué tal en este andamiaje de hacer cambio? Se aumenta el control social sobre las instituciones. Esto es un fallo bien grande. Nosotros no tenemos control de las instituciones. ¿Y por qué es que no hemos reclamado ese derecho? Deberíamos tener ese derecho. Bien. Debe de haber algo que se llame el poder civil. Ese poder cívico, donde nosotros determinamos lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. No una gente que fueron electas ahí, que yo no sé ni a qué entidades
de intereses pueden responder. Porque es que nosotros no podemos tener eso. La sociedad debe de ocupar una posición central en la estrategia para combatir la corrupción. Lo que ha pasado es que hemos permitido que los perros velen las longanizas. Te ponen los perros a velar las longanizas, se van a comer las longanizas. ¿Está bien? Eso no puede ser. Una vez yo hablaba con una gente del servicio secreto de Estados Unidos que decían que lo más que odiaban de la Constitución venezolana era que le otorgaron demasiado poder al pueblo. Oye, este disparate, yo pienso que es una vaina democrática. No. ¿Está bien? Esa cosa de que si no te gusta el gobierno, recoge firmas y llama a unas elecciones, no, eso lo decidimos nosotros en el Congreso. Oye, esa cosa. O sea, ustedes nada más tienen ese derecho. Nosotros no podemos tener ese derecho como pueblo. Porque si no me gusta un gobierno, ¿por qué diablos yo tengo que esperar 4 o 6 años para sacar ese gobierno del poder? ¿Por qué no lo sacamos desde ya, ahora, ya? Recoge firma y sácalo. Por lo tanto, la sociedad debe ocupar una posición central en la estrategia de combatir la corrupción. Lo otro es, hay que rehusar toda participación en actividades que no sean lícitas y que no sean transparentes. Esta cosa que yo he oído de mucha gente, que se venden por un plato de comida, porque si yo no lo hago, lo va a hacer otra gente. Yo le he preguntado a muchos de los muchachos cuando están vendiendo drogas, dicen, mi hermano, pero tú estás odiando al pueblo y tú estás... Pero si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Pues no lo hagas tú. Y ya empezamos con eliminar a uno. Pero hay gente que anda en esto. Si yo no robo, alguien se lo va a robar. Que se lo robe otro. Que tu conducta sea la que critique al resto de la gente. Y ese es el tipo de personas que necesitamos. Personas que no sean corruptas, verticales, pero que lo van a tener que demostrar con su vida, porque por sus frutos los conoceré. Ese es todo ese proceso. Pero me inclino más a cómo crear un currículo que cuando usted prende la televisión, ¿ve? Yo siempre recuerdo, porque hay que darle crédito, los primeros 2 años del gobierno de Lionel, del 96 al 98, ahí hubo una transformación increíble en ese país. Y hasta cogían los medios de comunicación del trabajo colectivo. Y más, tú cogías, cuando salió la policía esta gente, tú no le podías hacer una oferta con... No. Yo recuerdo que a mí fui a la República Dominicana en el 97 y se me ha quedado la cámara en el carrito de la Martía. Esto me estoy acordando en el carro allá. Me bajo. Voy a ir nada más, ¿verdad? Y cuando entro, está el hombre ahí esperándome con la cámara. Yo sabía que usted iba a volver. Gracias, hermano. Y le voy a dar... no me tire ese gancho, hermano. Yo decía, perdone, hombre, no, ¿cómo tú me vas a tirar ese gancho así? No, eso está prohibido. 2 años nada más. Eso demostró que se puede. Se puede hacer una transformación colectiva. Eso de que esto está jodido, esto no lo arregla nadie, yo no me lo creo. Me resisto a creerlo y aceptarlo. Yo no me rindo por el pueblo.
Tiene que haber gente verticales y los hay. Lo que yo quiero que usted, y cierro con esto, tenga claro. Nosotros empezamos ya la época de Adviento. Adviento es que tiene que venir algo mejor. Vamos a empezar con esa mentalidad. Pero no va a venir nada que yo no pueda crear. Lo vamos a crear. Tenemos que crearlo. Y no podemos darnos por vencidos. ¿Está bien? Si me caigo, me levantas. Si me quedo atrás, me arrastra. Si me ensucio, me limpia. ¿Está bien? Pero aquí no vamos a dejar a nadie. Todos vamos para adelante en este proceso de la transformación. Pero tiene que empezar en mí. Una revolución de ética y moral si queremos acabar con la corrupción. La mejor manera de criticar